obra y son aplicables tanto a personal y a PC, digamos, como en general a cualquier sistema programable. La PC tradicionalmente lo que consiste en una CPU. Ustedes conocen distintos modelos de procesadores, han seguido medianamente. Y cuando uno quiere armar una PC, por ejemplo, tiene que comprar el micro, comprar los módulos de memoria, RAM, tiene la placa madre una memoria ROM, que es el BIOS. En la misma placa madre están las interfaces de entrada-salida. Compra la unidad de disco, digamos, compra el disco y los distintos periféricos que les quiera agregar, por ejemplo, más allá del estándar. En otras épocas, digamos, la PC, era la placa madre de una PC, era el micro y el controlador de teclado que venía incorporado, y prácticamente todo lo demás, puertos serios, puertos paralelos, controladores de disco, todo se agregaba en slots, como una ranura, digamos, llena de contactos, y las placas se ponían hacia el paralelo. Entonces era una buena cantidad de plaquitas se ponían en estos slots, en donde justamente lo que teníamos disponible en esos pines era base de datos, base de direcciones y línea de control. Eso se integró en la placa madre, ahora está prácticamente todo integrado en la placa madre. Pero bueno, el concepto sigue siendo el mismo, la CPU está por un lado, la memoria está por otro, la memoria caché, que es un tipo de memoria rápida, por otro. Y el microcontrolador es un dispositivo, es un sistema programable que encierra en una sola pastilla, en un solo chip, estos distintos módulos que tenemos en una PC suelta. La idea es hacer algo robusto, compacto y que sea aplicado normalmente a situaciones o aplicaciones de control. Donde hay que leer variables, hacer algún procesamiento y dar alguna señal de control, alguna señal de salida, por ejemplo, adquisición de datos simplemente, etc. Normalmente aplicados a lo que se llaman aplicaciones verticales, una aplicación específica, no de aplicación general, no es para correr distintas cosas dentro de un microcontrolador. Uno puede hacer un programa para distintas cosas, pero una vez que uno graba el programa, ese microcontrolador se dedica a eso, digamos así. Y la aplicación que uno corre allí prácticamente no terminaría nunca. A menos que se trate de alguna sesión de ensayo, alguna cosa, normalmente los controladores están pensados para andar en forma permanente. Por ejemplo, yo hago un control de temperatura, por decirlo, o un controlador para una caldera, o una alarma de casa. Ese controlador corre un programa que lee los sensores y en función, bueno, da los tiempos, prende la alarma, apaga, activa las zonas, etc. Y anda todo el tiempo, todo el año y toda la vida, digamos así. Mientras tenga batería, funciona. Uno lo prende y empieza a andar. Empieza el contador en cero y empieza a andar ese programa. Ese está pensado para una aplicación dedicada, digamos así. Esos son los microcontroladores. Entonces son arquitecturas obviamente más sencillas, más pequeñas, que son más compactas. Tienen menos capacidad de memoria, menos capacidad de procesamiento, etc. Pero son compactos. En realidad esto de menos capacidad va cambiando. O sea, hoy en día hay en un chip un microcontrolador que tiene mucha más capacidad que las primeras PC, muchísima más capacidad. Pero bueno, el concepto es hacer algo compacto en el que tengamos todos los módulos, la RAM, la ROM y la entrada-salida, todo incorporado. Esto que tenemos ahí sería justamente lo que hemos visto recién, podría estar en una arquitectura Harvard o Newman. Normalmente en los microcontroladores, como el programa queda permanente en firmware, o sea, queda en EEPROM o en Flash, grabado de forma permanente,
lo que se llama firmware, en lugar de software. Ese programa que queda permanente, normalmente corre directamente de ROM. Entonces una arquitectura bastante usada es esta de la hardware. El programa está en la ROM y todos los datos y variables y de entrada y salida están, digamos, se mapean en una RAM. Entonces, abrimos un poco ese modulito que dice entrada-salida. El de RAM, ROM y CPU serían los módulos básicos. Y desglosamos un poco al modo de los módulos típicos que trae dentro un microcontrolador. Esto va, digamos, los primeros micros traían solamente un puerto paralelo, es decir, la posibilidad de que los pines del exterior del microcontrolador uno prendía y apagara los bits, o leyera los bits. Esos son puertos paralelos para eso, para leer o escribir bits, para señales o funciones básicas de control, digamos. Y lo otro que tiene que traer cualquier micro, aún el más chiquitito, el más básico de todos, son timers. Un timer es un contador. Un contador parecido al que ustedes vieron al contador asíncrono, que cuenta, digamos, que cuenta para arriba y para abajo. Normalmente son contadores por ejemplo, de 8 bits, de 16 bits o de 32 bits. Algunos pueden contar para arriba y para abajo. Lo normal es que cuenten para arriba nomás. Y cuando un contador llega al máximo valor que puede contar, por ejemplo el de 8 bits llega a 255, si le entra otro pulso, vuelve a 0, ¿verdad? Bueno, ese contador, el clock se le puede conectar a una patita del exterior, cosa que uno pueda desde el exterior mandar pulsos y eso cuenta. En ese caso estaría siendo usado como contador de pulsos, digamos, que entra. O puede conectarle al clock del contador una señal derivada del propio reloj, del propio oscilador, digamos, de la CPU, del oscilador del microcontrolador. El oscilador ese va a correr o va a hacer que esto funcione a una velocidad, por ejemplo, puede andar desde 32 kHz típico hasta varios megahertz, ¿sí? Cientos de megahertz. Es el que le da la velocidad. Va a depender, cada micro, el fabricante fabrica un micro que da un rango de velocidad, o sea, hasta tal velocidad. La mayoría de los micros pueden andar desde prácticamente frecuencia cero, ¿sí? Con un cristal que iría muy lento, una oscilación muy lenta, quiero decir. Pero lo usual es que anden desde el orden del megahertz para adelante. Lo que quiere decir, el contador, volviendo al timer es un contador. Si lo hacemos contar los pulsos que derivan del oscilador, de alguna manera lo que tenemos es una referencia de tiempo. Por ejemplo, si el contador es de 256, ¿cierto? Posiciones, de 8 bits, 256 con cuentas, puede contar 256 pulsos. Si yo le pongo una frecuencia de 1 MHz en la entrada, por cada incremento, o sea, por cada microsegundo que transcurre, se incrementa en 1. Por lo tanto, el número que tiene, digamos, el contador allí, el número de conteo que lleva, es la cantidad de microsegundos transcurridos desde un cierto instante. ¿Vale? Es decir, que ese número que está dentro del contador, si está atacado, digamos, está conectado a un clock de una frecuencia conocida, el número que está dentro está proporcional a un tiempo. Eso se llama ahí timer. En ese caso, un contador de 8 bits, por ejemplo, se desbordaría cada 256 microsegundos. Vuelve a 0 y vuelve a empezar. Un detalle, ya que hablamos de la interrupción recién, el desborde del timer, por ejemplo, es un evento que uno podría querer atender. Le puede servir a la CPU saber cuándo desbordó el timer, porque le indica que transcurrieron 256 microsegundos. Eso podría generar una interrupción y se podría usar para ese evento. O sea, ese periférico podría interrumpir. Cada una de estas cosas que están acá vendrían a ser equivalentes a eso que veíamos recién, ese mapa enorme que tiene la PC adentro, del controlador SATA, de la interfaz de DMA, del teclado, del puerto serie, etc.
eso mismo, que tiene una PC como interfaz de entrada-salida, para el micro sería esto. Cada uno de estos rectangulitos viene a ser un modulito que va a tener algún tipo de conexión o no con el exterior y que va a tener adentro ese modulito una colección de registros para ser configurado o para ver su estado o para mandar un dato o para recibir un dato. El timer, por ejemplo, el timer, que es un contador simple, tiene, por ejemplo, asociado las siguientes cosas, algunas posibles cosas. Un registro donde yo le puedo cargar, por ejemplo, un prescaler. ¿Se acuerdan lo que era un prescaler? Esa palabra la sintieron, yo la nombré una vez. Cuando hablamos del biestable JK, la salida es la mitad de la frecuencia de la entrada, ¿se acuerdan de eso? Funciona como un divisor de frecuencia. Yo le meto 1 kHz y en la salida tengo 500 Hz. Si yo pongo una cadena de biestables, yo puedo producir una división de la frecuencia de entrada por un factor dado por ese 2 a la n, digamos, la cantidad de cascada que yo tengo, de biestables que yo tengo. Entonces, un prescaler es, por ejemplo, una cadena de esos conectados con un multiplexor para seleccionar de dónde tomo. Acá, por ejemplo, entra 1 MHz. Acá voy a tener 500 kHz, 250, 125, 62,5. O 72.500. Y esto podría ser así, por ejemplo. Bueno, acá tengo 5, en realidad podrían ser más, ¿no? Me queda más grande. Si yo pongo ahí 000, bueno, está al revés. En realidad vamos a poner la 0, la 1, la 2 y la 3 y la 4, vamos a poner así. Si pongo 000, viene el megahertz y pasa al contador. Si pongo 001, los 500 kHz se presentan al contador. ¿Vale? Entonces, mediante la selección de estos bits, o mediante su selección, yo podría elegir qué frecuencia cuenta este contador. ¿Vale? Entonces, este timer, digamos, va a andar más rápido o más lento, dependiendo de esto. Esto funcionaría como lo que llamamos un prescaler. Sería una de las cosas, por ejemplo, que a mí me sería útil configurar en un timer. Quiere decir entonces que este módulo, que se llama timer, va a tener, por ejemplo, un registro contador, que yo normalmente lo voy a poder leer y también lo voy a poder escribir, es decir, le voy a poder poner un valor desde donde quiero que cuente. Va a tener un registro que a lo mejor maneja el prescaler, por ejemplo, y va a tener un registro que me elige de dónde tomo la señal, si la tomo del exterior o la tomo de un cristal o de una oscilación interna del micro. Entonces, ese módulo, lo que quiero mostrarles, no vamos a entrar ahora en esto, en detalle, es que esto que está dibujado como una sola cajita, en realidad va a tener varios registros. El contador propiamente dicho, el registro de prescaler, etc. Distintos registros asociados a ese timer, ¿está bien? Esto es la memoria de cuadrado PROM. Puede tener, digamos, hay micros que tienen una especie de, aparte de la memoria flash donde está el programa y aparte de la memoria RAM donde van las variables, hay una memoria, por ejemplo, de cuadrado PROM, algunos lo traen, donde se pueden almacenar datos permanentes o semipermanentes. Conversor analógico digital, para que las variables analógicas del exterior yo las pueda leer. ¿Está bien? ¿Se entiende esto?
Esto va a tener conexión con el exterior. Desde el exterior yo le voy a poder conectar una señal, un voltaje continuo, digamos, analógico, en un rango, por ejemplo, de 0 a 5 volts, y me va a dar adentro, hacia adentro me va a entregar números binarios. Ese número binario lo voy a poner en un registro que se llama, bueno, registro de resultado, digamos, de la conversión. El módulo, realmente, cómo funciona un conversor analógico digital, lo vamos a ver en la unidad 6. Pero ahora nos quedamos con esto, digamos, que de esto va a tener conexión con una patita, un pin del micro del exterior, que va a ser una entrada analógica. Va a permitir hacer mediciones de voltaje, por ejemplo. Y comparadores analógicos, que también ya lo vamos a ver en la unidad 5, lo que es un comparador. La UART, que sería esto que hemos visto nosotros recién, se llama unidad, bueno, asíncrona de recepción y transmisión. Universal, en realidad, asíncrona de recepción y transmisión. Significa el que transmite, yo le pongo los datos en paralelo, lo transmite en serie, o recibe datos en serie y los presenta en paralelo. El módulo de que vimos recién, ¿está bien? El módulo de comunicación. El puerto serie, que llamamos normalmente. Otras interfaces de comunicación, que después la veremos en más detalle. En realidad lo van a ver los mecatrónicos. Lo demás no les hace falta porque es nada más que a fines ilustrativos. USB, CAN, etc. Todo esto son módulos de comunicaciones. WART, SPI, cuadrado C, USB y CAN. Son todos sistemas de comunicación serie. Sistemas de comunicación serie. Estos son síncronos. Esta es asíncrono. Este, bueno, es asíncrono. Y este es asíncrono. Y este, bueno, el PWM, que es modulación de ancho de pulso. ¿Se acuerdan lo que era eso? ¿Cuándo vimos PWM? ¿Tienen recuerdo? ¿Recuerdo lejano de cuándo vimos? En regulación de potencia. ¿Se acuerdan de regulación de potencia? Las fuentes conmutadas. El abrir y cerrar la llave. El tiempo que tengo la llave cerrada y abierta, yo modulo el ancho de, digamos, pulso, que es el tiempo de encendido con respecto al tiempo de apagado. Eso es modulación de ancho de pulso. Bueno, los micros permiten generar PWM de una manera muy sencilla, o sea, de una manera muy inteligente, digamos, y permiten con eso controlar, por ejemplo, potencia. Pueden tener varios canales de PWM. ¿Sí? Quiere decir, esos son, digamos, los típicos módulos o periféricos que va a tener un microcontrolador. Están orientados a qué cosa? Al control y a la comunicación. ¿Sabes? Al control y a la comunicación. La interfaz, por ejemplo, de la WART es la que permite, la que tradicionalmente trae los PLC para conectarse con él a través de un protocolo de comunicación. La semana que viene le van a empezar a mencionar, el tema de las comunicaciones, los protocolos. SPI e I cuadrado C, por ejemplo, para los mecatrónicos son los protocolos que se utilizan típicamente para interactuar con los sensores, con los acelerómetros, con los giróscopos, con todos esos dispositivos que uno, digamos, le agrega a un microcontrolador para hacer un robot, para hacer un dron, todo ese tipo de cosas. Esos dispositivos se comunican con un micro a través de estas interfaces SPI. El USB, bueno, ya sabemos, permite conectar el dispositivo, por ejemplo, a la PC y funcionar como un dispositivo de comunicación. Otros tienen USB host, donde el microcontrolador funciona como si fuera la PC, digamos, y uno le puede conectar un pendrive, por decirlo. Eso es más raro, pero también hay. Bueno, así, hay varios modos. De esto nos quedamos entonces con que están mapeados, van a estar mapeados en memoria. Les muestro así, muy por encima. Muy por encima. Un mapa de memoria de un micro que se llama el PIC, el más chiquitito, uno de los más chiquitos de todos. En este mapa de memoria, ven que esto es una RAM. Esto es una RAM. Ahí hay un registro que se llama de direccionamiento indirecto, no nos importa. Este es un timer, el timer 0. Acá, en la dirección 1 de memoria, tenemos el timer. ¿Qué significa esto? Que
El timer, si está contando, bueno, va incrementándose. Y si yo leo la dirección 1 de la memoria RAM, voy a estar leyendo el conteo que lleva, ¿sí? ¿Cuántos pulsos haya contado, por ejemplo? O sea, voy a poder ver el valor de cuenta que tiene. Bueno, esto es el contador de programa, dejémoslo ahora. Este es un registro de estado de la CPU, en general. Estos me interesan, el puerto A y el puerto B. Si yo escribo, por ejemplo, en este registro, lo que yo escribo por ahí va a salir con unos pines hacia el exterior. O si está funcionando al revés, lo que entra por esos pines yo lo voy a poder leer ahí. Y lo mismo con este que se llama puerto B. Después hay unos que están reservados. Y bueno, y hay más, acá hay otro timer más. Este es un timer de 16 bits. Acá tenemos la parte baja, low, y la parte alta, high. ¿Ven? Entonces los 16 bits es un contador grande. Entonces, ¿cómo hace para acomodar los 16 bits? En dos posiciones consecutivas de memoria. Entonces, cuando cuenta, por ejemplo, de 255 pasa a 256, el timer low se pone en 0 y este se pone en 1. Bueno, este registro es un registro de control asociado a este timer. Este es el timer 2. Otro es un timer, un contador de 8 bits. Y este es el registro de control asociado a ese timer 2. ¿Está bien? Están mapeados en la memoria. Entonces, podríamos decir, el módulo timer 2 tiene este rango de direcciones. La 11 y la 2. Uno es el registro de datos y el otro es el registro de control. No tiene en este caso el registro de estado. Lo mismo con el timer 1. Va de la dirección E a la dirección 1.0. Tiene dos registros de datos y uno de control. Y así, ¿está bien? Están mapeados en memoria, eso es lo que les quiero mostrar. Bueno, ese es el mismo micro que acabamos de ver por dentro, digamos, la memoria y los periféricos. Sería así hacia el exterior. Este es uno de los más pequeñitos. Incluso, bueno, ya es el abuelito, en realidad. Tenemos que ver, bueno, que sí. Vamos a ver este porque es más sencillo. Fíjense. Este tiene acá, dice RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7. Y ven que tiene las flechitas que son bidireccionales. Esos pines, por ejemplo, son lo que se llama el puerto B. Y uno puede leer desde el exterior. Por ejemplo, puedo poner un pulsador o un sensor. Y entonces podría leer una señal que viene del exterior desde el programa. El programa puede leer ese bit y decir, ah, que se prendió tal cosa. ¿Sí? O puedo al revés, hacer, digamos, mandar ceros y unos hacia afuera, hacerlo funcionar como salida, y en ese caso, por ejemplo, puedo prender, apagar un motor, una luz o lo que fuera. Y tenemos acá otro, bueno, otro puerto A, RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4, que sería el puerto A, que está incompleto, tiene 5 bits nada más. En estas dos patitas se conecta el oscilador, es decir, un cristal, por ejemplo, para que esto oscile a una frecuencia bien definida, para que trabaje a una cierta frecuencia. El master clear, que es el reset, el pulsador de reset. Y la alimentación, fíjense, 5 volts allí y masa. Entonces se alimenta el micro de esas dos patitas. Ustedes han estado alimentando un micro, ¿verdad? Chips, los contadores. ¿Han hecho una práctica con esto? Vieron que para que funcione uno le pone positivo y masa. Bueno, este es lo mismo. La diferencia es que este, si uno le pone positivo y masa, y lo compra, digamos, por primera vez, y le pone positivo y masa, no hace nada. Porque no tiene nada programado. ¿Sí? Hay que meterle el programa adentro. ¿Está bien? Hay que hacerle un programa y ponerlo adentro. Vamos a ver un poco cómo es por dentro, así muy rápidamente. No es la idea de aprenderse esto ni loco. Si bien es chiquito, es complicado. Pero es visualizar algunas cosas. Fíjense. ALU. ¿Sí? Working Register, dice eso. Perdonen el inglés. Esto sería un acumulador, sí. ¿Hay un puerto especial para grabar el programa? El programa en los micros, en casi todos los micros actuales, se graba a través de una interfaz síncrona. Sí, o sea, pero suelen ser pines que también se utilizan después para otro propósito. Por ejemplo,
En este caso, vamos a volver al micro este. No lo dije, pero estas dos patitas, RB6 y RB7, son también la entrada para programarlo. Y si, ¿cómo le meto? Pregunta, ¿cómo se hace para grabarle el programa a esto? Bueno, se le pone en el Master Clear, se pone a una tensión alta, se pone a como a 12 volts, 13 volts. Estos micros, hay otros micros, los micros manuales no hace falta hacer eso. Y por estas patitas, o sea, cuando detecta que está ese voltaje, el micro se pone en modo programación, digamos. Y lo que se mete por acá van a ser bytes en serie. Algunos bytes van a ser palabritas de comando y la mayoría de los bytes van a ser lo que hay que grabar. Es decir, lo que yo quiero, el código de máquina, digamos, lo que va a ir copiado después en esa memoria de programa, entra por acá en serie, en forma síncrona. Uno de ellos es el PGD y el otro es el PGC, no me acuerdo cuál es cuál. Uno es el dato y el otro es el clock. Entonces, voy metiendo los bits y le voy dando cursos de clock. Y esto se mete el programa dentro. ¿Cómo se hace para grabarlo? Ya vamos a ver un ejemplito enseguida pequeño y enseguida en la práctica van a verlo mejor con el ingeniero Molina. En la PC uno toma el ejecutable que lo ha generado a través de un compilador y lo pasa como si pasáramos un archivo, un pendrive, por un puerto de grabación. En este caso lo vamos a pasar por el USB y va a haber un grabador que va a dar acá las señales para transferir el archivo, digamos, adentro del chip. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, acá visualicen, esto yo le puse colores a propósito. La ROM en rojo, la CPU en verde, la RAM en azul, el celeste y la entrada-salida en naranja, digamos. Entonces, esto que está acá nos mostraría eso. La CPU, todo lo que está adentro de lo verde, es la CPU. Es parecido a lo que hemos visto nosotros recién. Hay un registro de instrucciones, hay un registro de estado, hay una ALU, hay un acumulador, hay un decodificador de instrucciones que sería la sociedad, sería como la unidad de control, ¿está bien? Y bueno, hay algunas cosas más. Después tenemos la ROM, es la memoria de programa, que entra en el registro de instrucciones justamente. Esto es una arquitectura hardware, ¿ves? Está separada la memoria de programa de lo otro. La RAM tiene entrada hacia el micro y también se sale, que es esto que está acá. Es donde van los registros. Y esto serían los dispositivos de entrada-salida que tenemos. Son poquitos. Es nada más que un timer, el timer 0, la memoria de cuadrado PROM y los puertos RA3 a RA0, dice, o sea, 3, 2, 1, 0, 4 bits, y RB7 a RB1, dice. Y después el RB0 también, es decir, son los pines. Están dibujados así, esos cuadraditos con cruzados, serían los pines de los que yo dispongo del exterior. Esos pines. ¿Se entiende? Es decir, esto nos vincula lo que es la arquitectura interna con lo que efectivamente tenemos hacia el exterior, que serían esos pines. Fíjense, el RA4 es a la vez, puede ser un bit utilizado como una entrada común, o también puede ser un bit que alimenta al clock del timer. Para que se den una idea, que hay pines que tienen doble función. Hay pines que en realidad pueden tener 4 o 5 funciones distintas, depende de la complejidad del microcontrolador. Bueno, en los PIC chiquititos estos, fíjense lo que es, para que se den una idea de los pequeños. El 16F83, por ejemplo. Tiene una memoria de programa de 512 bytes, nada más. 512 bytes de instrucciones. Una memoria de una RAM de 36 bytes, o sea, solamente 36 bytes de variable. Un cuadrado PROM, que sería como su disco duro, digamos, donde puede guardar cosas, de 64 bytes, y una frecuencia de 10 MHz. Esto es viejo.